Alguno me preguntaba por la confesión. Hoy en la plática diremos alguna cosita y después los que quieran hacerla, el momento adecuado sería esta tarde. Tendremos a las 3 de la tarde la liturgia de la Pasión y después estaré dispuesto para confesar. Posiblemente algún otro sacerdote, aunque en estos días anda medio difícil en la Semana Santa anda medio difícil de conseguir sacerdotes, pero algún otro vendrá también. En la plática tocaremos también, sobre todo, hablando de ese balance, lo que llama San Ignacio, o la elección de Estado o la reforma de vida. Y bueno, esta meditación tiende a orientar espiritualmente hacia eso, o sea, a mirar, a escuchar el llamado del Señor y ver lo que el Señor nos pide. Aquí no es todavía el análisis de lo que el Señor me pide en este retiro, de lo que Él quiere de mí, sino que es lo que nos tiene que dar la disposición espiritual para escuchar el llamamiento y para seguirlo, la disposición interior. Decíamos que podemos resumir mucho del contenido de los ejercicios en esas 3 preguntas a las que hacíamos referencia. San Ignacio nos dice, mirando a Cristo crucificado, preguntarme qué ha hecho Cristo por mí. Y ahí la respuesta es, me amó y se entregó a la muerte por mí. En segundo lugar, me miro a mí mismo y digo, ¿y yo qué he hecho por Cristo? Y ahí tengo que poner en primer lugar todas mis infidelidades, todos mis pecados, toda mi flojera, mi tibieza, mi cobardía. Pero sabiendo que todo eso, bueno, lo dejo en manos de la misericordia de Dios, todo tiene que ser el resultado de la meditación anterior, lo dejo en manos de la misericordia de Dios y ahora hay que mirar para adelante. Y entonces, mirando para adelante, siempre al Señor crucificado, me pregunto, ¿y yo qué tengo que hacer por Cristo? Es decir, ¿qué es lo que Cristo quiere de mí? El pasado está en manos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor pide de mí en adelante? Para el espíritu de esto, San Ignacio ubica al principio de lo que él llama la segunda semana, es decir, la primera semana culmina con la misericordia de Dios, luego de meditar el plan de Dios, principio y fundamento, la ruptura de ese plan por el pecado y las consecuencias del pecado, y terminando con la misericordia de Dios y la confesión. La segunda semana mira al llamado de Cristo. Los ejercicios de mes es la semana más larga, cerca de 10 días, y luego de escuchar el llamado de Cristo son sobre todo meditaciones acerca de los distintos momentos de la vida de Cristo, es decir, son sobre todo lo que llamábamos contemplaciones. Lamentablemente todo esto tenemos que darlo, como decíamos el otro día, sumamente apretado, en pocos días. Pero esta meditación es importante y nos sirve para escuchar el llamado de Cristo, para disponernos interiormente a seguirlos. San Ignacio la llama el llamamiento del Rey temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Nos pone como un preámbulo para la meditación, viendo con la vista imaginativa aquellos lugares por donde Cristo predicaba. Es decir, ver al Señor andando, predicando, rodeado por los apóstoles, la gente que se reúne. No nos debería costar mucho, pero yo no conozco la Tierra Santa, pero uno ve por las descripciones, tiene que haber paisajes sumamente parecidos a los de esta zona, viñedos, olivos, tierras onduladas. Y aquí pedir la gracia que quiero. Y en esta meditación, y un poco en lo que sigue, es pedir gracia a nuestro Señor, para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Esto es lo que tenemos que buscar aquí, la disposición interior para ver qué es lo que el Señor me pide. Hecho, o cuando hago ese balance de mi vida y miro para adelante, bueno, ¿hay algo que me pide el Señor? El Señor quiso que viniera aquí por algún motivo, quiere decirme algo. Tener disposición para seguirlo. Y San Ignacio
para contemplar el llamamiento de Cristo, nos pone un ejemplo, sería como una parábola, como una comparación, si ustedes quieren, que es el llamado de un rey temporal. Es decir, nos ubica primero en el plano humano, tal vez resulta más fácil de comprender, es lo que de alguna manera el mismo San Ignacio vivió, como decíamos ayer. O sea, él tenía, capitán Ignacio de Loyola, era hombre de empresas, de conquistas temporales, de aventuras, de lucha. Cristo lo llamó por otro lado, pero fue el mismo espíritu de milicia, de lucha, de conquista, puesto al servicio plenamente de Cristo. Lo mismo San Francisco Javier, quería conquistar todo un mundo. Cuando San Ignacio le dice: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma?, se lanza también a conquistar un mundo, pero a conquistarlo para Cristo. A veces estas cosas las entendemos mejor mirándolas en las cosas humanas. Y San Ignacio nos pone como en 3 puntos el llamado de ese rey temporal. El primer punto dice: es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los hombres, todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Es muy el lenguaje de aquel tiempo. ¿Y San Ignacio en qué puede pensar cuando habla de esto? Puede pensar en las cruzadas, lo que era el sueño de todos los cristianos de aquella época, reconquistar de mano de los infieles el Santo Sepulcro y los lugares santos de Jerusalén. Varios intentos había habido, fallidos por una cosa o por otra, pero es algo que seguía existiendo en toda la cristiandad. Y precisamente muchas veces los intentos son fallidos porque los príncipes cristianos o estaban ocupados en luchas entre ellos y no escuchaban el llamamiento del Papa, o porque no terminaban de ponerse de acuerdo. Entonces San Ignacio dice: ¿qué sería mejor que un rey al cual todos los príncipes y todos los cristianos obedecen? Con eso conquistaríamos ciertamente la Tierra Santa. Ignacio de Loyola puede pensar también en esa reconquista española que está terminando, o sea, 8 siglos a través de los cuales la cristiandad española fue reconquistando las tierras de España de manos de los moros. Eso es lo que posiblemente tenga San Ignacio delante de la vista. Pero dice un rey humano, si bien se ubica en un plano temporal, un plano político si ustedes quieren, dice un rey humano elegido de mano de Dios nuestro Señor. Es decir, si bien este hombre lucha en el plano temporal, este hombre que San Ignacio imagina es elegido de mano de Dios nuestro Señor. Es decir, es un príncipe cristiano. Es alguien que, si bien tiene su vocación en el plano temporal de la lucha, la tiene como cristiano, es decir, por voluntad de Dios. Es más, Dios lo ha elegido. Actualmente suena mal en muchos oídos el hablar de un hombre providencial. Y a veces se lo dice un poco hasta irónicamente, ¿no? Esperar la aparición de un hombre providencial. Bueno, a veces eso puede ser falso, ¿no es cierto? Se puede haber alguien que se crea elegido de Dios y que sea un loco, un iluso, un mitómano. Puede decir, bueno, hay que esperar a que Dios mande a alguien que ponga todas las cosas en orden, y mientras tanto, bueno, nos quedamos sentados y no hacemos nada. Esperamos que un día caiga en paracaídas alguien elegido de mano de Dios nuestro Señor. Sin embargo, si existe la providencia de Dios, y la providencia de Dios actúa a través de los medios humanos, la providencia de Dios puede actuar también a través de un hombre, y en determinadas circunstancias de la historia hay hombres que han desempeñado, digamos así, en primera línea, en primera fila y en distintos órdenes, han desempeñado una misión providencial. Es decir, que Dios, como actúa a través de las circunstancias, actúa ciertamente a través de las personas.
Y hay empresas de la historia que ciertamente han tenido un aspecto de providencia. Cuando el Papa nos llama a prepararnos para celebrar el 5º centenario de la evangelización de América, bueno, allí existió, al margen de los errores o de los abusos humanos que haya habido, allí existió algo de providencia, ¿no? Allí existe la providencia en el viaje de Colón, existe la providencia en los reyes católicos que lo apoyan, existe la providencia en aquellos hombres que conquistan un continente para Cristo, precisamente cuando la vieja Europa cristiana empieza a dividirse y a enfrentarse, la Reforma, cuando empieza la Iglesia a estar herida allí, conquista un continente para Cristo. Es decir, el hombre providencial existe, Dios utiliza, Dios actúa a través de los hombres, Dios actúa en la historia, la providencia de Dios actúa en la historia, no siempre, en algunos casos voluntariamente. Cristóbal Colón y muchos de los conquistadores, al menos los que tenían ese sentido misional que también señala Vicente Sierra en sus trabajos sobre la conquista y la evangelización de América, había quienes lo tomaban como una empresa libremente asumida. En otros casos la providencia de Dios trabaja a través de hombres sin que ellos mismos tengan la intención de estar sirviendo a la causa de Dios, ¿cierto? En ese sentido se puede decir, qué sé yo, que la cultura griega fue providencial, que el Imperio Romano fue providencial. Prepararon de alguna manera la venida de Cristo. Ciertamente fue providencial la elección del pueblo de Israel. Fue providencial. Dios quiso, en medio de todos los pueblos paganos, tener un pueblo que mantuviera la fe en el Dios único y que recibiera al Mesías. La mayoría de ese pueblo traicionó su misión después, pero bueno, en la providencia de Dios estaba la presencia de ese pueblo allí. En la providencia de Dios estaba que Grecia desarrollara una cultura cuyas formas de pensamiento iban a ser después el instrumento a partir de los primeros autores eclesiásticos y de los primeros padres de la Iglesia para reflexionar con un sentido realista sobre el contenido de la fe y de la revelación y para construir toda la teología de la Iglesia. Eso estuvo en la providencia de Dios. Estuvo en la providencia de Dios que Cristo naciera en el momento del Imperio Romano, como dice Giovanni Papini, in quella Roma ove Cristo è romano, y que el Imperio Romano, en toda la cuenca del Mediterráneo, tuviera una lengua común y las rutas del imperio fueran las rutas a través de las cuales los apóstoles iban a llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido en aquella época. Eso está en la providencia de Dios. A veces uno puede servir esos planes de la providencia de Dios, a veces Dios incluso da vuelta a las cosas, de modo que es capaz de transformar en una alquimia misteriosa el mal en bien. Pero en otros casos esa providencia puede ser libremente asumida por aquel cristiano que reconoce, que sabe que tiene un llamado, que tiene una vocación, que tiene una misión de Dios que cumplir, cualquiera que sea el plano donde esa misión de Dios tiene que ser cumplida. En el plano del sacerdocio, en el plano del apostolado directo, en el plano de una lucha a lo mejor en el orden temporal, por el orden natural de la sociedad, por el orden cristiano, por el reinado de Cristo, por la justicia, por la verdad, por la impregnación de la cultura, en fin, hay tantos campos. Bueno, el Señor se vale de todo eso también. Entonces no hay que asustar tanto la palabra, un hombre elegido de mano de la providencia de Dios. Y este rey habla a los suyos. Es como el programa de este rey. Hace un llamado y dice, ¿para qué nos llama? Mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. Lo que decíamos así en San Ignacio, pensando en Jerusalén o en lo que queda de España en manos de los moros. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Este rey que llama no promete una cosa fácil, no promete una cosa fácil, promete una empresa ardua y difícil. Al final la victoria, sí, pero primero los trabajos.
Y la palabra trabajo actualmente se le da menos ese sentido, pero en el español del tiempo de San Ignacio tenía el sentido de la palabra latina, el labor, es decir, significaba trabajo, sobre todo el trabajo manual, pero significaba al mismo tiempo sufrimiento. Significaba era un poco cargar la cruz, era un trabajo. Hay algún autor que habla de los trabajos de Cristo, refiriéndose a los sufrimientos de la pasión. Acá puede tener los dos sentidos. El que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a trabajar conmigo y tiene que estar dispuesto a sufrir conmigo. Esa es una de las características de este llamado, para conquistar toda la tierra de infieles, pero el que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a compartir todas estas dificultades conmigo. O sea, no promete una cosa fácil, posiblemente hubiera sacado muy pocos votos. No era un programa demasiado prometedor, demasiado atractivo. En general, la característica de los llamamientos actuales es prometer lo final, es decir, tengan parte en la victoria, pero no se le dice lo otro, que tengan parte antes en el sufrimiento, en el trabajo. Pero aparte de eso, este rey dice una cosa: tiene que estar dispuesto a trabajar conmigo, es decir, lo que piensa el jefe, el caudillo, el rey, en el cual piensa San Ignacio, que va a ser la imagen de Cristo, no es de esos tipos que dicen animémonos y vayan. Hay que sufrir, bueno, vayan y sufran. Hay que jugarse la vida, hay que morir por la patria, bueno, vayan y mueran, así yo después triunfo. No, es un tipo que va adelante, es uno de esos que primero toma la herramienta en la mano y dice, bueno, voy a trabajar, a ver quién me ayuda. O toma el arma en la mano y dice, voy al combate, ¿quién viene conmigo? O sea, va al frente. Es lo que es verdaderamente un jefe, lo que es verdaderamente un caudillo, incluso en las cosas humanas, ¿no es cierto? Incluso en las cosas humanas. Una de las crisis de nuestro tiempo, precisamente, en muchos órdenes, en el orden social, en el orden político, en muchos órdenes de la vida, está precisamente en eso. Ya no hay más confianza en las palabras. Las promesas son todas muy lindas. Si uno antes de unas elecciones agarra y se toma el trabajo, que muy poca gente se lo toma, de leerse todas las plataformas electorales, la mayor parte son muy lindas, son bonitas, son maravillosas. O sea, pero ya la gente ha sido decepcionada tantas veces engañada, tantas veces traicionada, que la gente no cree más en las palabras. El testimonio tiene que ser un testimonio de palabras, sí, siempre es necesario, pero si no va acompañado con una conducta, lo que levanta es un escepticismo. Uno piensa en otro engaño más, uno piensa, San Ignacio cuando piensa en este rey, en este jefe, no, es un tipo que no miente. Dice, vamos a conquistar la victoria, pero por un camino difícil. Y al mismo tiempo, yo voy a ir adelante. Los que quieran seguirme, vengan conmigo. Qué importante que es esto, es una característica del jefe. Cuando hay un hombre que es capaz así, de ir él adelante, y no necesitamos remontarnos a los tiempos de San Ignacio, ¿no es cierto? Yo pensemos en nuestra guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Cuánto se ha hablado y se ha hecho hasta literatura y mala literatura sobre los chicos de la guerra, películas, los pobres muchachitos de 18 años que, si uno conoce un poco cómo fue la cosa, uno podría decir que los soldados del teniente coronel Zaineldin o los soldados del capitán Robaggio en el batallón de infantería de marina número 5 también tenían 18 años. La diferencia es que tenían jefes, es decir, delante de ellos había un jefe. Entonces podía tener 18, podía tener 17 años, pero esos muchachos combatían y combatían como los buenos. ¿Por qué? Porque delante había un jefe. En cambio, en otros lugares, en el momento en que la cosa se ponía difícil, el jefe desaparecía, o el jefe estaba desde atrás en una oficina. Bueno, ahí sí. Pero ahí no es cuestión de 18 años o de 25 años. Si el soldado no tiene a su jefe adelante, donde hay un jefe adelante, el soldado es capaz de jugarse. El soldado es capaz de jugarse. Yo en alguna de mis capellanías militares en momentos difíciles escuché esas palabras de un soldado, hablando de un oficial. Dice, yo no sé qué es lo que él piensa, dice, pero yo a un hombre así lo sigo a cualquier parte.
es decir, confiaba en su jefe, confiaba en su jefe. Uno lo podría mirar a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Si uno mira lo que eran, qué sé yo, en las luchas de la independencia, o incluso en nuestras luchas civiles, o sea, cuál era la fuerza que tenían los caudillos federales. ¿Sí? Un tipo como Güemes, o como don Juan Manuel, o como Facundo. ¿Por qué la gente los respetaba y los seguía? Porque eran el primero en todo. O sea, a Rosas lo respetaban todos los gauchos de la provincia de Buenos Aires y hasta los indios, porque era el más gaucho entre los gauchos, porque era el primero que sabía enlazar, que sabía enlazar un potro a la carrera, que sabía domar, que sabía... Entonces, el gaucho respetaba. No tanto la idea, a lo mejor la idea era rumbear en 2 o 3 cosas muy elementales, pero sí el hombre. O sea, y eso es lo que es de alguna manera el jefe o el caudillo cuando es auténtico. El jefe o el caudillo cuando es auténtico viene a ser algo así como una especie de encarnación de la idea. ¿Qué son los santos? Los santos son de alguna manera caudillos en el orden de la gracia. ¿Por qué la gente sigue a un santo? O sea, ¿por qué un santo es capaz de dejar una marca, de dejar una huella? Como un San Francisco de Asís, por ejemplo, en Italia, o como un San Griñón de Montfort en toda la zona de la Vendée y de la Bretaña en Francia. Aquellos campesinos rudos de la Vendée fueron los que después, cuando la Revolución Francesa quería destruir hasta los últimos rastros de la fe, fueron los que tomaron las armas y eran los que habían sido misionados por tiempo antes por San Griñón de Montfort. Iban a la lucha cantando los cantos que cantaban en las misiones populares San Griñón de Montfort y los suyos. O sea, un santo deja huella, deja marca, como la dejó el cura Brochero entre los paisanos de las sierras de Córdoba. O sea, el santo es un caudillo en el orden de la gracia, es decir, es alguien que no solamente predicó el evangelio con sus palabras, sino que ese evangelio lo hizo carne, lo hizo vida. Cuando la gente miraba a San Francisco y decía, si así de bueno es Francisco, ¿cómo será de bueno Dios? Él estaba predicando con su vida. Cuentan que en la vida de San Francisco le dice a un hermano, a uno de sus hermanos de la orden que empezaba, vamos a predicar. Salieron los dos caminando, dieron una vuelta por el pueblo y volvieron a la casa. Le dice, padre, no íbamos a predicar, ya lo hemos hecho. O sea, predicaron con su presencia, con su presencia. O sea, eso es lo que significa, lo que es cuando es auténtico el jefe o el caudillo. El que tiene una convicción clara, pero esa convicción clara es capaz de encarnarla en su vida. Entonces, más que con las palabras, más que con los programas, más que con los discursos, es con su vida. Y cuando ese hombre despierta la confianza o la admiración o el seguimiento de la gente, lo hace porque él ha encarnado la idea que predica, él ha encarnado la idea que anuncia. Esto en el plano humano. Esto tiene muchas posibilidades y por supuesto muchas posibilidades de discusión también. Cada uno es dueño cuando hace esta meditación de poner el nombre que a él le guste, ¿no es cierto? O de poner mirando hacia atrás en la historia o mirando hacia el futuro. Pero, en fin, con tal de no ponerse a divagar demasiado en eso, ni de quedarse ahí. El rey, el jefe, el caudillo humano lo pone a San Ignacio como una imagen de lo que es Cristo. Es decir, para entender mejor el llamado de Cristo, pone primero, miremos hacia un jefe humano que nos llama a conquistar la tierra de infieles. Y cuando este rey habla, el punto tercero es la respuesta. ¿Qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal, tampoco acá en sentido político, si no sería algo así como el rey de Inglaterra, liberal, digamos, en castellano del tiempo de San Ignacio, significa desprendido, generoso. Es una de las virtudes que pone Santo Tomás en la Suma Teológica, la liberalidad, es decir, el desinterés, el desprendimiento, la generosidad. A rey tan liberal y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? O sea, palabras que en un hombre con el sentido tradicional del honor que tenía Ignacio de Loyola era ponerle una lápida encima.
tenido por perverso caballero. Ese no respondió al llamado. Ese es un cobarde. Ese es un cobarde. Es una de las cosas que ocurrió cuando, también de nuestro siglo, cuando la guerra española, el alzamiento de la provincia más católica de España, en Navarra, una familia en la cual va el padre y van los hijos como voluntarios a defender la España cristiana que estaba siendo destruida, aniquilada, y uno de los hijos queda en la casa, trabaja, vuelve al mediodía a la casa y pregunta a la madre: ¿y la comida? No veía que pasaba nada ni en la cocina ni en el comedor, y la madre le dice: en esta casa no hay comida para los cobardes. Entonces el hijo sigue el camino de los hermanos y el camino del padre, es decir, va al frente. Eso es lo que piensa, digamos, San Ignacio, tenido por un perverso caballero el que no respondiera a ese llamamiento. Bien, todo esto en el plano humano, pensémoslo, veamos estas características, pero San Ignacio lo aplica a Cristo, no se queda ahí. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del Rey temporal a Cristo nuestro Señor conforme a los 3 puntos dichos. El Rey, el llamado y la respuesta. Con las características que tiene la persona de ese Rey, que es jefe natural, con el llamado que hace, pasando por la lucha, por la dificultad para llegar a la victoria, y la respuesta, que es como una obligación para todo aquel que tuviera honor. Y en el primer punto, si tal vocación consideramos del Rey temporal a sus súbditos, cuánto es cosa más digna de consideración, es decir, no rechaza al otro, es bueno, aquel que defiende en el orden temporal, al menos el orden natural, y más si lo hace pensando en el orden impregnado por el espíritu del Evangelio en la sociedad, realiza una misión que es noble. En ese sentido decía el Papa Pío XI, hablando a los universitarios de Acción Católica, él hablaba de la caridad política y decía que es la más alta después del apostolado directo, es decir, después de aquel apostolado que se preocupa directamente por la salvación de las almas, se viene la caridad que se preocupa por el bien común de la sociedad. ¿Cuánta es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de Él a todo el universo mundo? Es decir, mirar hacia Cristo, Rey eterno. Cristo es Rey, como nos dice el Papa Pío XI en aquella encíclica que fue para él el fundamento del espíritu de la Acción Católica, la Quas Primas, sobre el reinado de Cristo. Nos dice: Cristo es Rey por su propia naturaleza divina, porque como Dios es dueño de todas las cosas, es el verbo en el cual todas las cosas fueron creadas, es Señor de todas las cosas. Pero Cristo también es Rey por derecho de conquista, no solo porque por su propia naturaleza es Señor de todo el orbe y de todas las cosas, sino también por derecho de conquista, porque Él se lanzó a conquistarnos, porque Él nos conquistó, nos rescató con su sangre del poder del pecado y de la esclavitud del demonio. Yo eso lo veo tan claro en esa escena del Evangelio, cuando nos muestra a Cristo tentado por Satanás. Satanás dice en un momento, lo lleva a un lugar alto y desde ahí le muestra todos los reinos de la tierra, y el diablo le dice a Cristo: todo esto es mío, si me adoras te lo daré. O sea, ¿con qué derecho el diablo puede decir todo esto es mío? Él no lo ha creado, es Dios el que lo ha creado, Dios el que ha hecho este mundo, en el cual decíamos las cosas son buenas. ¿Miente el diablo? No, es mentiroso, pero en este caso no. El que peca se hace esclavo del demonio, dice San Juan.
Es decir, por el pecado el diablo de alguna manera reina en todas las naciones de la tierra. Toda la primera parte, en los 2 primeros capítulos de la carta a los Romanos de San Pablo, precisamente sostiene esa tesis, para hablar después de la redención, de la necesidad de la redención de Cristo. Dice, todos pecaron, los judíos porque tenían la ley y no le hicieron caso, y los gentiles porque aunque no tenían la ley revelada de Dios, tenían la ley natural que Dios había impreso en sus corazones y podían conocer a Dios y no quisieron conocerlo. Es decir, todos son pecadores y todos están necesitados de redención. Entonces, por el pecado, el mundo cae bajo el poder del demonio. Por eso Cristo lo puede llamar el príncipe de este mundo. Hay un detalle, ¿no? Al margen. El diablo no miente, pero se equivoca. O sea, Cristo le podía haber dicho, todo eso es tuyo, sí. Menos mi madre, menos la Santísima Virgen, que en vista y prevención de la redención de Cristo, desde el primer instante de su concepción, había sido preservada de toda mancha del pecado original. En todos nosotros, aunque sea por el pecado original, algún poder tuvo alguna vez el demonio. En la Virgen Santísima no. Por eso aparece la Inmaculada Concepción pisando la cabeza de la serpiente. Es la primera victoria de Cristo, la Virgen. La primera derrota de Satanás, la Virgen. Escapó al poder del demonio. Pero Cristo, eso que el demonio le ofrece, Cristo no lo acepta de las manos del demonio y se lanza a conquistarlo. Es decir, con su muerte en la cruz y con su resurrección, Cristo se lanza a conquistar ese mundo que está en poder del pecado. He venido para salvar a los pecadores, dice Cristo. Esa es la empresa de conquista. Por eso señalaba Pío XI que es rey por su propia naturaleza divina, al cual todas las cosas tienen que estar sometidas. Y es rey también por derecho de conquista, porque nos arranca con su sangre del poder del demonio. Y en tercer lugar dice, tiene que ser rey también por elección, es decir, por nuestra elección voluntaria cuando nosotros en la fe lo aceptamos, no porque nosotros al elegirlo lo nombremos rey, no depende de nuestros votos ni depende de las opiniones de la mayoría el reinado de Cristo. Pero cuando nosotros elegimos seguir a Cristo, cuando lo que hacemos ¿qué es? Es reconocerlo como rey. Es reconocer eso que Él tiene por derecho de naturaleza y por derecho de conquista. Es reconocer su realeza. Y el Señor quiere al conquistarnos, pero conquistarnos no obligándonos, sino precisamente pide de nosotros esa respuesta, ese llamado, ese reconocimiento de su realeza. Y el reconocer a Cristo como Señor, el reconocer a Cristo como Rey, es también estar dispuesto a escuchar su llamado y a seguirlo. No es solo decir, lo acepto, sino al aceptarlo, tengo que seguirlo en su empresa de conquista. Por eso se dice que el apostolado del cristiano nace de la sola condición de bautizado. Por el solo hecho de ser bautizado, estamos llamados a ser apóstoles. No es una riqueza, no es un tesoro que nos podamos guardar para nosotros mismos. Es una obligación primera y principal de la caridad. Nace del poder rezar el Padre Nuestro, por el solo hecho de decirle a Dios Padre y saber que hay hombres que son hijos de Dios, al menos por la creación, y que no conocen al Padre que tiene en el cielo. Eso nos exige el apostolado. Si uno tuviera plata y comida que le sobra y tiene al lado un tipo que se está muriendo de hambre, no podría decir que es cristiano, sino lo ayuda. Con cuánta mayor razón si nosotros tenemos la riqueza de la gracia y la riqueza de conocer a Cristo y la riqueza por su gracia de vivir en gracia, con cuánta mayor razón esa riqueza tenemos que comunicarla a esos pobres tipos que son mucho más infelices que el que le falta un pedazo de pan o una ropa que ponerse o un techo con que cubrirse, porque le falta lo más importante, porque le falta el conocer a Dios, porque viven en el pecado, porque viven en el error, en la ignorancia, en la oscuridad, o hasta en el peligro de la condenación eterna. Entonces, si nosotros reconocemos a Cristo como Rey, tenemos que trabajar para que Él reine.
Es decir, no nos podemos quedar pasivamente diciendo yo soy cristiano, soy católico y me preocupo de salvar mi alma. No. Cristo nuestro Señor, Rey del universo, y delante de Él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama, al cual y a cada uno en particular. Esto es propio de Cristo. Al cual y a cada uno en particular. El político se asoma al balcón de la casa de gobierno y le dice a la multitud reunida que tiene delante que ama al pueblo, así como una gran abstracción. Cristo no nos ama como multitud, no nos ama como masa, como conjunto. Cristo ama a cada uno de nosotros con un amor único e irrepetible. ¿Cierto? Nos ama, digamos, como pueblo en cuanto que ama a la iglesia, ciertamente. Pero no se queda el amor de Cristo en un amor genérico. Cada uno de nosotros es, en el amor y en la providencia de Dios, un proyecto único e irrepetible. Dios ama a cada uno de nosotros con un amor particular. Si no fuera así, no existiríamos. Con un amor no solamente particular, sino distinto. Cada uno de nosotros es un proyecto único e irrepetible de la providencia divina y del amor de Dios. Así como dicen que no hay dos hombres que tengan las mismas impresiones digitales, es decir, que no hay dos hombres que sean iguales, cada uno de nosotros es amado por Dios con un amor personal, con un amor único. Si Dios amara exactamente igual a dos hombres, no serían dos, serían uno solo. En fin, esto tiene una serie de consecuencias, pero solamente lo señalo ahora solamente. Pero es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque, ¿de qué manera es el amor de Dios? Cuando nosotros amamos a una persona, es porque en esa persona encontramos algo amable, es decir, algo digno de ser amado. En cambio, Dios no nos ama porque encuentre en nosotros algo digno de ser amado. Porque el amor de Dios es el que toma la iniciativa. Dios nos ama cuando nos comunica la existencia. Dios nos ama cuando nos crea. Es decir, que el amor de Dios es un amor creador. Yo cuando amo a una persona, amo en esa persona lo que es amable, pero yo no se lo he dado, lo tiene. En cambio, Dios me ama en el momento en que me da los talentos. Y entonces, precisamente por ahí es por donde se puede afirmar que cada uno de nosotros, como somos distintos, Dios nos ama de una manera particular. Y de la misma manera, Cristo no nos llama solamente así de una manera general. A ver, todos los que me quieran seguir, sí, nos llama así, llama a todos los hombres, pero llama a cada uno de nosotros, a cada uno en particular. Y le dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Es decir, conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Nuevamente aquí aparece eso. No es solamente la conquista de la iglesia que sigue a Cristo, no es solamente una conquista física, territorial, una conquista de sometimiento, sino que es una conquista de convencimiento también. Le interesa conquistar todo el mundo, sí, pero también todas las almas, cada una de esas almas, y así entrar en la gloria de mi Padre. En lo que dice San Pablo, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Ese es el orden. El hombre, señor de las cosas, pero al mismo tiempo sujeto a Cristo, y entonces Cristo entrega al Padre todos los hombres y todo el mundo y todas las cosas. Conquistar todo el mundo y todos los enemigos es lo que significa esa realeza de Cristo. Es una realeza interior, ciertamente. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice la Escritura, aunque también eso puede significar está entre vosotros. Soy rey, le dice Cristo a Pilatos, pero mi reino no es de este mundo, en el sentido de que no es un reino temporal, de que no tiene origen en este mundo.
no en el sentido de que Cristo no tiene que reinar también sobre este mundo. Es un reino en las almas, pero es un reino que de alguna manera tiene que impregnar también la sociedad. Porque el hombre es por su propia naturaleza, animal social, decía Aristóteles. Entonces, este reino no puede ser reino solamente en el interior de las almas o en los corazones, como nos ha querido hacer el individualismo. Sí, la religión es una cosa muy buena, es un respetable sentimiento privado, interior, pero que no tiene nada que ver con todo lo demás. No. Lamentablemente esa mentalidad ha entrado mucho y entra entre los católicos. ¿Cuántos son los que son en la práctica? Esa especie de liberalismo o individualismo católico. Es el del... También lo suelo poner siempre como ejemplo, ¿no? Pero el caso es real. Un lechero que había en Entre Ríos, que era de un grupo de una parroquia, y él era muy católico y a católico no lo ganaba nadie, hasta que un día, discutiendo con un compañero de trabajo, el otro le dijo: che, ¿es cierto que los católicos no le pueden echar agua a la leche? Y a este no le gustó nada. Le dice: no me vengas con eso, porque eso no tiene nada que ver. Claro. Claro. En fin, aquí a lo mejor lo podríamos poner en otro tipo de producto, pero pero esa es la mentalidad de muchos. No, la religión es una cosa privada. La religión es una cosa privada. Es algo que está en el interior del hombre, pero no afecta la vida social. ¿Y cuántos son los católicos que viven así? Son católicos, a lo mejor hasta van a misa, por ahí rezan, pero Cristo no tiene nada que ver con la familia, Cristo no tiene nada que ver con la escuela, con la educación, Cristo no tiene nada que ver con la cultura, Cristo no tiene nada que ver con los negocios, por supuesto, menos todavía. Cristo no tiene nada que ver con la vida profesional, Cristo no tiene nada que ver con la política, Cristo no tiene nada que ver con las diversiones. Un catolicismo individualista encerrado en un rinconcito del alma. Encerrado en un rinconcito del alma. Es como si en una habitación de la casa uno tuviera una especie de santuario lleno de imágenes, estampitas y velas prendidas, y el resto de la casa fuera un prostíbulo. Y eso es lo que en la práctica pasa cuando se pierde la dimensión social que tiene el hombre y la dimensión social que tiene el reinado de Cristo. Sin confundir los planos, pero esa dimensión o esa consecuencia la tiene. Es lo de aquel santo, confesor de un rey, que después de escucharlo en confesión le dice: bueno, estos son los pecados de fulano, ahora los pecados del rey. Es como si uno le dijera, qué sé yo, a un empresario católico: bueno, muy bien, ya te confesaste de que mentiste, de que faltaste a misa el domingo, y de que no le fuiste fiel a tu señora. Ahora, los pecados del empresario. ¿Y los negocios cómo andan? ¿Caminan derecho? La responsabilidad, digamos, social en ese sentido. El reino de Cristo en ese sentido es interior, pero tiene también una proyección exterior, tiene una dimensión social. Tiene una dimensión social. Esto nace, como lo señala el cardenal Höffner, en un excelente librito sobre la doctrina social de la Iglesia. Dice: la doctrina social de la Iglesia nace de la encarnación del Verbo, es decir, del hecho de que Dios se hizo hombre. Es lo contrario de lo que Chesterton decía: algunos quieren una iglesia tan espiritual que lo único que quisieran ver de la iglesia es su espíritu, es decir, su fantasma. Dice, porque si negamos lo humano, lo natural, estamos destruyendo lo sobrenatural. Cristo es Dios y hombre, inseparablemente las dos cosas. ¿Cuál es la consecuencia social de eso? Ojo, hay dos errores. Uno es el que está muy de moda en nuestro tiempo. Es todo aquello que nace de la teología de la liberación, de la teología de la revolución, de la teología política, de la teología negra y toda otra serie de teologías que no son teologías, son sociologías. Es olvidarse la dimensión trascendente de Cristo, olvidarse de que es Dios antes que todo. Y entonces pensar que la misión de la Iglesia que continúa a Cristo es solamente una misión temporal, una misión horizontal.
Es pensar que la Iglesia tendría que ser algo así como una fábrica de revoluciones, como un sindicato, como un partido político, como una cosa cuya misión se termina en el plano horizontal, se termina en el plano de lo temporal. Eso es una falsificación del reinado de Cristo y del mensaje de Cristo y de la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene antes que nada una misión que es trascendente, pero también puede estar el error opuesto, el error contrario. El error de todas estas teologías, entre comillas, horizontalistas, teologías que miran solamente el plano del compromiso temporal entre los hombres y pierden la dimensión de la trascendencia, la dimensión vertical, la dimensión de la gracia, está en negar, es el verbo el que se hace carne, es decir, está en negar la divinidad de Cristo. Pero también a veces uno encuentra en algunos católicos una especie de actitud aséptica que niega lo otro, es decir, niega de alguna manera la humanidad de Cristo. Es decir, esa posición que decíamos antes, que entiende la religión exclusivamente, qué sé yo, en la iglesia, en la devoción privada, en la oración, pero no entiende la dimensión o la trascendencia que tiene que tener la iglesia, que tiene que tener la doctrina de Cristo, que tiene que tener el mensaje de Cristo en el plano de la cultura, en el plano de la educación, en el plano social, en el plano de todas esas cosas. Y entonces, si uno toca alguno de esos temas, no, nene, caca, eso política, eso no se toca. No, cuidado, el Papa se está metiendo en política, porque habla de la paz, o el cura se está metiendo en política. Es cierto que a veces puede haber desviaciones para los dos lados, pero Cristo es Dios y hombre, y la misión de la Iglesia es antes que nada esa misión sobrenatural, trascendente, pero esa misión impregna de alguna manera el orden de lo temporal, impregna el orden de lo social. Es decir, el reinado de Cristo tiene una dimensión social. No quiere decir que haya que hacer un partido político Cristo Rey, o que haya que hacer... No, pero sí que la política, que el orden de eso, tiene que estar impregnado por los principios del Evangelio, y eso hace incluso a la salvación del hombre, porque el hombre tiene una dimensión social. Es cierto que mi salvación en última instancia es algo absolutamente personal e intransferible. Ahora está de moda decir a veces nos salvamos todos juntos. Guarda. Sí, el concilio dice, Cristo no quiso que nos salváramos individualmente. Nos salvamos en la iglesia, nos salvamos en la práctica de la caridad, nos salvamos, bueno, pero a veces se entiende, nos salvamos todos juntos, algo así como nos salvamos en patota, nos salvamos en grupo, en masa, no. O sea, uno puede llegar, piensa como si uno llega, qué sé yo, llega a la puerta del cielo y le dice a San Pedro, acá vengo con los muchachos, y entonces, bueno, pasen, y entra toda la patota y yo puedo entrar colado. Ahí, no. Mi salvación en última instancia es algo absolutamente personal e intransferible. Por más de sentido comunitario que yo tenga, en última instancia, en lo profundo de mi conciencia, el que le digo a Dios que sí o le dice a Dios que no y me salvo, me condeno, soy yo, y eso nadie lo puede hacer por mí. Un amigo me puede acompañar, un director espiritual me puede aconsejar, pero nadie puede tomar la resolución por mí. Es cierto. Y entonces, bueno, yo puedo vivir en un convento de santos que hacen penitencia y rezan todo el día y condenarme, decirle a Dios que no y condenarme. O al revés, yo puedo vivir en una sociedad corrompida, podrida, degradada, en un campo de concentración donde tratan de hacerme un lavado de cerebro todos los días para que me olvide de Dios, y decirle a Dios heroicamente, como los mártires, que sí, y salvarme. Las dos cosas son posibles. Condenarme en una sociedad de santos o salvarme en una sociedad podrida. Pero sin embargo, el hecho de que el orden social, de que la educación, de que la cultura, de que la escuela, de que la vida de familia, de que la vida política, de que la vida profesional esté inspirada o impregnada en los principios del Evangelio, es tremendamente importante. Porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? Del orden de la sociedad depende la salvación y la condenación de mucha gente, de mucha gente. Si esa sociedad al menos no respeta el orden natural, hay mucha gente que se condena por eso. O sea, y eso no es cuestión de teoría, sino de práctica, ¿no es cierto? Qué difícil es ser católico si uno lo quiere ser en serio en la sociedad que vivimos. Y eso que no es lo peor de lo peor, pero qué difícil es.
O sea, qué difícil es para un joven o para una joven católica que quiere vivir, qué sé yo, con limpieza su noviazgo, que quiere vivir la pureza, que quiere vivir la castidad, qué difícil es vivirlo en una sociedad donde constantemente tiene un bombardeo de pornografía, de imágenes, de propaganda, de cine, de televisión. Qué difícil es para aquel que, qué sé yo, que como profesional, como abogado, como médico, como empleado, como trabajador, quiere ser correcto en el ejercicio de su profesión, qué difícil es ser católico en una sociedad donde lo contrario es precisamente lo habitual, en donde hay una serie de cosas que son porquerías, que son delitos, y que un católico, que un cristiano no puede ceder y no puede transar con eso. Muchas veces el ser católico es ser heroico. ¿Por qué? Porque el espíritu que impregna el medio social, el ambiente en que vivimos, no es el espíritu de Cristo. No es el espíritu de Cristo. O sea, a veces se equivoca un poco la expresión cuando se habla de estructuras de pecado, porque el pecado no es de la estructura, sino de las personas. Pero hay estructuras sociales que están de alguna manera influenciadas o impregnadas por el pecado y que llevan al pecado. Pensemos en lo que significaría una moral de los medios de comunicación, por ejemplo. Y qué distinto sería para la salvación eterna de la gente si los que tienen la responsabilidad de los medios de educación se preocuparan para que esos medios fueran un instrumento de educación en el espíritu del orden natural y del orden sobrenatural, es decir, fueran educación para el bien, para la virtud, en vez de ser medios de destrucción de la familia, medios que rebajan y que degradan el sentido del amor, el sentido de la fidelidad, el cuerpo, sobre todo el cuerpo de la mujer, utilizado como una carnada, como un anzuelo. Es decir, el hombre vive en una dimensión personal y social al mismo tiempo. Entonces, ese reino de Cristo, si bien es un reino que empieza en lo interior, en las almas, sin embargo, tiene que tener una trascendencia, una dimensión a todos los ámbitos donde el hombre vive. No existe un paraíso en la tierra, la doctrina social de la Iglesia es realista en eso. Una sociedad cristiana impregnada por el espíritu del cristianismo no será un paraíso terrenal, seguirá habiendo pecados, seguirá habiendo problemas, injusticias, crímenes, ciertamente que sí, pero qué distinto que es la cosa, qué distinto que sería la cosa. Me acuerdo que me lo decía una vez en Roma un viejo que tenía una librería de libros usados y con el cual yo iba a charlar a veces y que había sido combatiente en 2 o 3 guerras. Y me hablaba de la situación de Italia y me decía, mire, acá lo que hace falta en Italia, me decía, es un dictador que ponga una sola ley. Señores, hay que cumplir los 10 mandamientos. Bueno, es un poco utópico, ¿no es cierto? Pero, a decir verdad, lo que sería una sociedad en la cual se cumplieran los 10 mandamientos. Lo que sería una sociedad donde los hombres trataran de vivir respetando los mandamientos de Dios, amando a Dios y al prójimo. No sería un paraíso en la tierra, pero sería bastante más respirable que el mundo en que vivimos. Bastante más respirable que el mundo en que vivimos. Por eso dice el Señor, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Y ahora viene el llamado al seguimiento. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, es decir, trabajar y sufrir. Porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Y estas palabras que San Ignacio le presta a Cristo no son un invento. El que quiere venir conmigo, que tome su cruz y que me siga. Si el mundo me ha perseguido, también los va a perseguir a vosotros. O sea, Cristo no nos engañó en ningún momento. Cristo nos llama para seguirlo. Pero Cristo nos señala que el camino para llegar a la gloria y al cielo pasa por el Calvario, que pasa por la cruz, que la cruz está presente de una manera o de otra en la vida del cristiano. El otro día citábamos aquella expresión de von Balthasar cuando dice que la tentación del catolicismo de hoy es evacuar la cruz, es decir, olvidarnos de la cruz. Y la cruz está presente en la vida del cristiano como en la vida de todo hombre. Y seguir a Cristo, sí, Cristo nos promete el paraíso, pero nos promete el paraíso pasando por la dificultad, pasando por la lucha, pasando por la cruz. Es exactamente como el programa de ese rey humano que decía San Ignacio. Nos convoca para una empresa ardua, para una empresa difícil. Ser católico en serio no es fácil. Ser católico en serio significa estar dispuesto a nadar en contra de la corriente, en contra del ambiente, en contra de las propias inclinaciones interiores al mal y al pecado.
El camino que lleva a la salvación, dice Cristo, es el camino estrecho. El camino que lleva a la perdición es un camino ancho. Y yo le agrego, cuando lo pienso, es un camino ancho y aparte de eso es un camino en bajada y aparte de eso de estar enjabonado o aceitado. O sea, es mucho más fácil dejarse llevar por el mal. Cristo nos convoca al camino estrecho. Es decir, no nos engañó, no nos mintió. Eso no lo entienden tantos católicos que piensan que vivir en católico es una especie de acomodarse. Si yo me porto más o menos bien, el Señor me tiene que dar una vida feliz acá abajo. La mentalidad que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, hasta los tiempos del libro de Job. Al justo todas las cosas le tienen que ir bien acá en la tierra y al que es malo le tienen que ir mal acá en la tierra. Y el Señor en ningún momento prometió eso. No nos mintió, no nos engañó. Ese es el llamado, para conquistar todo el mundo y todos los hombres, y así entrar en la gloria. Pero para esto, seguir a Cristo, y Él nos marca el camino. ¿De qué manera? Lo vemos en estos días en que revivimos su pasión. El segundo, la respuesta pone aquí. Considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Ojo, acá no dice algunos particularmente llamados, dice todos los que tuvieren juicio y razón. Y escuchen el llamado de Cristo. Es decir, lo que decíamos antes, todo cristiano, todo el que es llamado por Cristo y escucha el llamado, está llamado de una manera o de otra, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, a sus condiciones, a sus capacidades, a su vocación particular, pero por el hecho de ser cristianos y bautizados, estamos llamados a colaborar con Cristo en esta empresa de conquista, es decir, estamos llamados a ser apóstoles, cualquiera que sea el puesto que nos toque en esa empresa, el lugar o lo que sea. Y el tercero, acá sí, ya llama a aquellos que están dispuestos a seguirlo en una vocación particular, que no necesariamente es la vocación sacerdotal o religiosa, pero sí una vocación de seguir a Cristo mucho más de cerca. O sea, una particular vocación al apostolado, que esto sí no afecta a todos los cristianos. Esto hay que aclararlo. Después diremos alguna cosa sobre elección de Estado y reforma de vida en la plática, pero a veces conviene aclararlo. Hay algunos que piensan, y no ha faltado quien lo ha dicho en San Rafael, y a veces quien lo ha dicho como para desalentar a algunos a hacer los ejercicios ignacianos, algunos que piensan que los ejercicios ignacianos son una especie de fábrica de curas, y que cuando se habla del llamado o de la vocación se habla exclusivamente tratando de enganchar a un tipo para meterlo en el seminario o para meterlo ahí en la congregación en la calle Chañaral. Y muchas veces la tragedia de venir a ejercicio viene precisamente por ahí, es espantoso para las novias. El novio va a hacer ejercicios ignacianos y ya empiezan a lagrimear, me lo van a robar los curas. En fin, ahora que el Instituto del Verbo Encarnado empezó también a trabajar con una rama femenina, bueno, por lo menos le queda la posibilidad de que si se le va el novio tiene a dónde ir. O puede ser la cosa al revés, que empiecen a asustarse los novios cuando la novia vaya a hacer ejercicios ignacianos. Lo digo un poco irónicamente, digamos, porque como ustedes saben, en fin, aparte que hay unos cuantos casados que ya superaron el peligro. Pero este peligro, lo digo un poco en tono de broma por eso, ¿no es cierto? Los ejercicios están para ayudarnos a purificarnos interiormente, hacer el balance, escuchar el llamado de Cristo y ver qué es lo que Cristo quiere de mí. Lo que Cristo quiere, no el sacerdote que predica. La vocación es llamado de Cristo. Lo que pasa es, claro, ciertamente, sí, de los ejercicios espirituales de San Ignacio surgen vocaciones religiosas, vocaciones sacerdotales. ¿Por qué? No porque a nadie se le imponga, no porque a nadie se le haga un lavado de cerebro, sino simplemente porque uno se encuentra en un momento propicio para pensar en serio las cosas. Y entre esas cosas serias que un muchacho puede pensar, a veces es la decisión de su vocación. Simplemente es eso. Es un momento propicio para eso.
Tercer punto entonces, los que más se querrán afectar y señalar. Es decir, llama a algunos que tienen la particular vocación de seguir a Cristo más de cerca. No solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y momento, diciendo, y pone como una oración u oblación de total ofrecimiento: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Como una oración que culmina la respuesta más total, más generosa a este llamado, la cual supone incluso una disposición interior para seguir a Cristo, si así es su voluntad y si es para su mayor gloria, seguir a Cristo incluso en la persecución, incluso en el vituperio, incluso en la pobreza. Es una disposición general, digamos, interior, como puede serlo, por ejemplo, en la disposición para el martirio. No todos los cristianos están llamados al martirio, es decir, a morir mártires. Pero todo cristiano que ama de veras a Cristo debería tener en lo interior de su corazón y de su voluntad una disposición para el martirio, si es que así fuera para mayor gloria de Dios y si esa fuera la voluntad de Dios.